El actual Museo del Hermitage, situado en el centro de la ciudad de San Petersburgo, a orillas del Nevá, ocupa 5 edificios que fueron construidos a partir de mediados del siglo XVIII, muy ligados los unos a los otros. El Palacio de Invierno, que fue la residencia de los zares hasta la Revolución de 1917, el pequeño Hermitage, el viejo Hermitage, el Teatro del Hermitage y el nuevo Hermitage. Inaugurado oficialmente en 1852 por el zar Nicolás I, el museo debe en realidad su construcción a Catalina II, quien encargó a Yuri Felton concebir entre 1764 y 1768 un pabellón para el Palacio de Invierno, destinado a acoger una colección de cuadros comprada al marchand alemán Johann Ernst Gottsowski. Este primer núcleo, formado esencialmente por obras de las escuelas flamenca y holandesa, fue el comienzo de una serie de importantes adquisiciones. A partir de 1768 ingresaron en la colección imperial cuadros de artistas franceses de la época, como Chardin, Watteau y Rosset. En 1770 el filósofo Denis Diderot, que mantenía desde París una correspondencia con la zarina, favoreció la adquisición de la colección Tronchin y 2 años más tarde la del financista parisino Crozat, propietario de obras maestras italianas del siglo XVI. Las colecciones se enriquecieron considerablemente a lo largo del siglo XIX, tanto que fue necesario transferirlas a otro sitio. Además de las pinturas, las colecciones también tenían estatuas, objetos de arte menor y piezas arqueológicas, siempre en aumento. Fue así como se decidió construir el nuevo Hermitage, un edificio contiguo al Palacio de Invierno, diseñado por el arquitecto alemán Leo von Klenze. Por último, a partir de los años 1930 y 1940, llegaron obras de los siglos XIX y XX, la mayoría provenientes de las extraordinarias colecciones moscovitas de los Marchand, Shkukin y Morozov, que habían descubierto el impresionismo y la vanguardia cuando aún eran desconocidos en Rusia. El terrible invierno ruso, que pudo con los ejércitos más poderosos, no amedrenta a los viajeros, quienes se precipitan a orillas del Nevá en pleno diciembre. Iluminadas por el pálido sol invernal, las aguas congeladas del gran río se perfilan bajo el hielo. Gogol y Dostoyevsky le indican el camino al visitante que se pasea por la perspectiva Nevsky. Catalina la Grande y Nicolás I lo reciben en la puerta del palacio para acompañarlo durante su visita. El visitante los mira de reojo. ¿Soportarán los zares verlo comenzar por las grandes obras maestras de la pintura occidental? ¿Por las Madonas italianas, el Greco, Rubens? Tal vez sería más cortés tomar primero la dirección del Departamento de Civilización rusa para demostrarles a sus augustos anfitriones que es capaz de apreciar en su justo valor los íconos sagrados, los retratos de los zares, el mobiliario de sus palacios. Y luego están las antigüedades orientales y caucásicas y también los vestigios de la civilización mongola, el reino de los descendientes de Gengis Khan, para quedarse con la boca abierta. Inmediatamente después recordamos que el célebre oro de los escitas se encuentra aquí. Buscamos, encontramos y se nos corta el aliento. Pero olvidamos que esto no era más que una visita de cortesía y que el objetivo eran los Canova y los Rembrandt. Hasta olvidamos la presencia discreta de 2 personajes importantes. Nos acercamos a una vitrina cuando una voz educada, marcada por una ligera irritación aristocrática, nos interpela en francés. Los zares hablan en francés, por supuesto. Todo esto es muy interesante, pero ¿no quisiera dirigirse hacia el sector del arte occidental? Normalmente todo el mundo viene aquí para ver eso. No pretenda luego que le hemos hecho perder el tiempo. El visitante se sonroja, balbucea algo, abandona a desgano la sala de los espléndidos objetos bárbaros y, como recién salido de un sueño, retoma su recorrido. En esta vasta sala del viejo Hermitage, iluminada por inmensas ventanas, están expuestas 2 obras maestras absolutas de Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento italiano. La más antigua de las 2 obras es La Virgen con el Niño y Flores, conocida como Madonna Benois, por el nombre del pintor francés Léon Benois, cuya mujer vendió el cuadro al zar Nicolás II en 1914. La segunda pintura, que se remonta igualmente a los comienzos de los años 1490, representa a una Virgen con niño, conocida con el nombre de Madonna Lita. Este espacio suntuoso, tal vez el más prestigioso del museo,
Fue restaurado en 1858 y adornado con preciosos estucos dorados y marqueterías de piedras duras. Las paredes y el cielo raso están decorados con grandes paneles pintados. Las puertas están adornadas con inserciones de caray de tortuga y bronce dorado. Una joven y alegre Madonna ofrece una flor blanca al niño. Este último la observa con gran interés, como si se tratara de su primer contacto con el mundo. La flor de 4 pétalos pertenece a la familia de las crucíferas y hace alusión a la crucifixión venidera. En el pasado hubo críticos, algunos eminentes, que reprocharon el rostro más bien ingrato y la modestia de esta virgen. La frente prominente, las mejillas hinchadas, la boca entreabierta como desdentada, el cuello arrugado. Sin embargo, son precisamente estas características las que confirieron a la figura esta ternura natural. El delicado claroscuro que suaviza los perfiles es un elemento absolutamente innovador, destinado a dar vida a este sfumato, que se transformará en un rasgo distintivo del artista. Poco importa saber si esta extraordinaria pintura es en realidad obra de Leonardo da Vinci o, como parece más probable, uno de sus devotos alumnos. Lo que importa es que este cuadro, vendido por el conde Antonio Lita al Hermitage en 1865, representa el ideal de belleza del Renacimiento en el mundo. La figura de esta Madonna, de formas llenas de gracia, está enmarcada por 2 ventanas cintradas abiertas sobre un paisaje de vasto horizonte, enteramente compuesto de diferentes tonalidades de azul. Sus cabellos son rubios ceniza, peinados al medio y ocultos casi por completo por un turbante decorado con hilos de oro. Y su rostro está esculpido y alisado a la vez por el claroscuro. El niño, aunque distraído por el espectador, se aferra vorazmente al pecho blanco de su madre. La composición, el color brillante, las miradas, los gestos, todo está destinado a ilustrar el lazo indisoluble que une a la madre y al hijo. Esta sala originalmente integraba los departamentos reservados a los huéspedes de mayor prestigio de la corte imperial, y ha conservado en parte sus decorados del siglo XIX. En ella se pueden admirar algunas de las más grandes obras de arte de Tiziano. Se trata por lo general de lienzos de carácter sagrado como el Cristo bendiciendo, el San Sebastián y el María Magdalena arrepentida, realizados entre 1540 y 1560, es decir, al final de la larga vida del pintor veneciano. La única concesión hecha al mundo clásico y profano es una representación del mito de Dánae, un tema particularmente apreciado por Tiziano, quien lo ilustró en repetidas ocasiones. Una sombra desciende sobre el rostro de Dánae, detrás de las colgaduras del baldaquino, y el cielo velado de nubes pareciera anunciar una tormenta más que el encuentro amoroso entre la joven y Júpiter, que se reúne con su amada metamorfoseado en lluvia de oro. La vieja nodriza, guiada por la avidez, intenta juntar en su delantal la lluvia que cae del cielo. Es muy fuerte el contraste entre la belleza y la juventud de Dánae y la vejez de su sirvienta, que lleva atadas a su cintura las llaves de la torre de marfil en la que el rey Acricio encerró a su hija para evitar que se realizara la predicción de su oráculo, según el cual sería asesinado por un nieto que traería al mundo su hija. Tiziano aborda el mito de Dánae en diversas ocasiones. Esta obra se parece mucho a la expuesta en el Prado, al punto que algunos críticos consideran que se trata de una copia realizada en su atelier. Otra variante sobre este tema se encuentra en el Museo de Capodimonte, en Nápoles, pero en esa ocasión, Tiziano puso el acento en los contrastes luminosos y en el brillo de los colores. Tiziano realizó al menos 3 representaciones de María Magdalena, lo cual habla de una suerte de obsesión artística del pintor por este tema. Una se conserva en la Galería Palatina de Florencia, otra en el Museo de Capodimonte en Nápoles, y una tercera, tal vez la más notable, en el Hermitage de San Petersburgo.
En esta última, Tiziano logra conjugar el carácter antes licencioso del personaje y su nueva piedad. Detrás de María Magdalena, desaliñada pero sin mostrarse demasiado descubierta, representa un paisaje inhospitalario, prestándole gran atención a los detalles. La figura femenina está acompañada de una jarra transparente, símbolo de su nueva castidad, de un cráneo y de un libro, objetos de meditación sobre la vanidad de las cosas terrestres. Sus ojos, elevados hacia el cielo durante su meditación, todavía dejan traslucir su potencial erotismo, pero están velados de lágrimas que redimen sus experiencias pasadas y piden perdón a Dios. El mito de San Sebastián, quien sobrevive a las flechas del emperador Diocleciano, revive plenamente en este lienzo audaz de Tiziano. El cuerpo sólido y robusto del santo, sus manos juntas atadas en la espalda, mientras permanece íntegro a pesar de las flechas que lo atraviesan. Su mirada desbordante de sufrimiento, mojada por las lágrimas pero orgullosa aún, se eleva al cielo. A su alrededor la naturaleza se desencadena como devastada por las llamas de un gigantesco incendio o de una erupción. Este fondo tumultuoso amplifica de manera extraordinaria el carácter monumental del personaje. Tiziano renuncia a describir la realidad y busca, al contrario, destacar la intensidad dramática del tema representado. Los colores se vuelven entonces una mezcla informe y monocroma iluminada por resplandores amarillos rojizos casi infernales. La tierra y el cielo parecen confundirse e incluso invertirse. Cristo bendice al mundo y en particular al espectador, representado casi de frente y de medio cuerpo, con una estola azul sobre su hombro izquierdo que desciende envolviendo sus flancos por encima de su túnica roja. El personaje, con su aureola luminosa, resalta sobre el fondo oscuro. En su mano izquierda tiene una bola de cristal cuyo vidrio transparente emite reflejos. El cuidado con el que Tiziano ejecutó este detalle nos hace olvidar los puntos débiles de la obra, como la mano que bendice, que aún permite ver los arrepentimientos durante su realización. El rostro ostenta una expresión grave y reflexiva, conforme a la tipología clásica heredada de los mosaicos bizantinos y medievales, con el cabello largo que cae sabiamente sobre los hombros y una barba que cubre el mentón. Tiziano logra conciliar la espiritualidad profunda y la humanidad inherentes a Cristo. Ingresemos ahora en la sala de las cerámicas, decorada con motivos que recuerdan el estilo del Renacimiento, y preparémonos para admirar dos de las más grandes obras maestras que conserva el museo: la Madonna Conestabile y la Santa Familia, cuadros importantes realizados por Rafael durante su juventud. El más antiguo de los dos es la Virgen y el Niño, originario de la colección francesa Conestabile, de la cual lleva el nombre y forma parte de las colecciones imperiales rusas desde 1871, mientras que la Santa Familia fue realizado hacia 1506, tal vez para Guidobaldo de Montefeltro. Cerca de estas obras maestras se encuentran otras piezas de artistas del Renacimiento italiano como Lorenzo Lorenzetti y Giulio Romano, ambos alumnos de Rafael. Muebles de su época y cerámicas de gran valor que dieron nombre a esta sala están expuestas de manera ordenada en las luminosas vitrinas situadas a lo largo de las paredes. Esta Madonna dedica al niño Jesús, que tiene en brazos una mirada llena de amor pero velada de dolor. Se trata de una obra pintada por Rafael en su juventud, cuando tal vez ya estaba en Florencia, y está inspirada en un dibujo de su maestro, el Perugino. Permite presagiar el gran porvenir que espera el artista. En efecto, la serenidad melancólica de esta escena familiar se conjuga a la perfección con la delicada vista del fondo, hecho de un paisaje aéreo casi transparente, donde aparece extrañamente sobre la derecha de una gran montaña de hielo. La figura de la Virgen constituye el eje vertical de este pequeño cuadro. Lleva puestos los colores tradicionales, vestido rojo y manto azul, y sostiene en su brazo izquierdo al niño, siguiendo su movimiento agitado al inclinar su cabeza hacia el pequeño libro que tiene en su mano derecha.
Este último representaría, según la tradición, el libro de la sabiduría, incluso aunque en esta pintura parece más bien simple y pequeño como un misal doméstico. Este lienzo, realizado probablemente en 1506 para Guidobaldo de Montefeltro, se llama Madonna con San José imberbe, porque el esposo de la Virgen está representado como un anciano sin barba, contrariamente a la iconografía tradicional del santo. El hombre triste e inmóvil, de cabellos canosos y expresión amarga en sus labios, revela el interés de Rafael por las representaciones de la vejez de despiadado realismo realizadas por Leonardo da Vinci. La Madonna, de dulce y apacible belleza, ostenta una expresión de incertidumbre y concentración. El niño, regordete, aparece como el único elemento dinámico del cuadro. Lanza una mirada furtiva a San José y se abraza al pecho de su madre como buscando refugio. Esta representación de la Santa Familia puede ser considerada como plenamente rafaelista, en razón de la búsqueda de armonía y de perfección formal y espiritual que ofrece cada detalle. El paisaje que se entrevé por la ventana con balcón y cuya claridad hace resaltar el interior gris y despojado de la habitación también es magnífico. Esta es una de las 3 grandes salas del palacio iluminadas exclusivamente desde arriba. La bóveda y la guarda superior que recorre los muros tienen molduras doradas, mientras que en el centro penden 2 espectaculares arañas realizadas en pórfido con brazos y decoraciones en bronce. Pero el verdadero interés de esta sala es la pintura española de los siglos XVII y XVIII que podemos ver y admirar, y que incluye obras maestras de Diego Velázquez. En la primera, El almuerzo, Velázquez se interesa por los aspectos más simples de la vida cotidiana, mientras que en el retrato del conde de Olivares, el artista elige encuadrar medio torso del personaje para focalizar mejor la atención del espectador en la personalidad y en las calidades morales del sujeto. Además de estas 2 telas de gran formato, las paredes ofrecen una espléndida colección de obras de maestros indiscutidos como Murillo, de Rivera, Zurbarán y Cano. Con esta pintura, Velázquez logra conferir a los temas más humildes de la sociedad de su época una verdadera dignidad artística. Un anciano barbudo y un joven están sentados alrededor de una pequeña mesa sobre la cual se encuentra un almuerzo frugal. El joven señala a un niño sonriente y mofletudo que está levantando una jarra de vino. La elección de los personajes, la caracterización de sus rostros, la fuerte incidencia de la luz sobre los volúmenes sólidos y compactos, dejan transparentar la formación carabajista del artista, por entonces en los inicios de su carrera. También así deben interpretarse la atmósfera tenebrosa y las pinceladas densas de tonalidades tierra y opacas. La representación de los diferentes objetos, vasos comunes y vajilla rústica, de los cuales el pintor nos ofrece una visión de conjunto gracias a un punto de vista ligeramente sobreelevado, es también minuciosa. San Jerónimo fue uno de los padres y doctores de la Iglesia. Eligió llevar una vida de asceta y fue también el primero en traducir la Biblia en latín. Numerosos pintores recibieron su influencia y José de Rivera no fue un caso aparte. En este lienzo el santo es representado con gran realismo. Mira espantado a un ángel que lo distrae de su trabajo tocando la trompeta del último juicio. A su lado los símbolos de la escritura, la pluma y el rollo cayendo de la mesa. El cráneo, por su parte, hace referencia a la vida ascética del santo. Rivera destaca la expresión aterrorizada del anciano y la decrepitud de su cuerpo, gracias a una luz rasa que otorga a la escena gran fuerza emocional. El arte del maestro de Valencia estuvo fuertemente influenciado por el medio artístico que descubrió Nápoles, a donde llegó en 1616, y donde tuvo ocasión de estudiar en particular las obras de Caravaggio, caracterizadas por fuertes contrastes entre la luz y la sombra, como se ven también en esta tela.
Diego Velázquez, maestro indiscutido del retrato barroco español, nos ofrece aquí el de su mecenas, don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, ministro de Felipe IV de España desde 1622 hasta 1643. El artista, que lo representó en numerosas ocasiones, lo pinta esta vez en un primer plano y se concentra sobre su personalidad y sus cualidades morales, dejando de lado los atributos que se refieren a su alto rango. Sobre un fondo neutro, Velázquez saca a la luz los rasgos irregulares del conde, sin ninguna voluntad de atenuar sus defectos: el mentón pronunciado, la nariz grande, las mejillas caídas. El cuello blanco se combina con el tono pálido de su rostro, trabajado con finas pinceladas y un delicado claroscuro. Olivares, ya próximo a la vejez, parece cansado. Su rostro es sólido pero próximo al ocaso. Sus labios apretados denotan una tensión controlada. La Madonna, representada como una niña de alrededor de 5 años, está sentada sobre una pequeña silla, las manos juntas con los ojos elevados hacia el cielo y un magnífico trabajo de encaje blanco sobre su regazo. El artista revela en esta obra su enorme sensibilidad de colorista y su preferencia por la utilización de colores complementarios. La pintura se destaca igualmente por la sinceridad del sentimiento que la anima, tal como lo comprueba la dulzura extasiada de la niñita que reza con toda su alma. Zurbarán y su atelier representaron a la Virgen Niña en múltiples ocasiones, tomando tal vez como modelo a Manuela, la hija que el artista tuvo con su tercera mujer, Leonor de Tordera. Ingresamos ahora en la sala que en un principio albergaba obras de artistas rusos del siglo XIX y que hoy está enteramente dedicada a la pintura de Anton van Dyck. Comparando las diferentes telas aquí expuestas, se puede seguir la evolución del estilo del artista. Desde sus primeros cuadros, donde la influencia de Rubens está todavía muy presente, hasta las obras más maduras ejecutadas en Londres en la corte del rey Carlos I. Observamos en el retrato de Anne Kirk y Andalkate o en el de Elizabeth y Philadelphia Wharton una de las particularidades pictóricas de Van Dyck. Otorga un aire de nobleza a sus personajes sin por ello dejar de lado su psicología. Aquí retoma la tradición del retrato de familia, muy difundido en el arte flamenco desde el siglo XV, aplicándolo no solo a los esposos como era costumbre en la época, sino también a otras personas. Este retrato de familia de Anton van Dyck es el primero del género realizado por el pintor cuando tenía cerca de 20 años. El elemento distintivo más innovador es el color, utilizado de manera libre, decorativa, en toda su riqueza, al punto que el artista ni siquiera se preocupa por ocultar los trazos sinuosos de su pincel. El género del doble retrato, muy difundido en las Flandes del siglo XVI, se ve aquí enriquecido por la dulce presencia de la niña, captada en el momento en que mira a su padre mientras juega con un pequeño frasco. La escena da cuenta de la sensibilidad propia de los retratos de Van Dyck. El papel protector del padre con respecto a sus seres queridos está subrayado por la pose de la mano diáfana y elegante apoyada en el respaldo de una silla ubicada en posición oblicua al primer plano. La esposa, sentada al lado del hombre, tiene los cabellos tirantes sujetados por una redecilla dorada y su rostro enmarcado por una gorguera muy blanca y alta. Anton van Dyck, el primer pintor de la corte de Carlos I de Inglaterra durante la primera mitad del siglo XVII, realizó casi 400 retratos de miembros de la nobleza inglesa de la época. En esta tela, 2 damas de la corte de la reina Enriqueta de Francia están representadas por delante de un suntuoso cortinado y un paisaje con niebla. Sobre este fondo sombrío se resalta la palidez extrema de la tez. Las 2 mujeres adoptan una pose sólida, casi monumental, que en nada altera la fineza de los accesorios a la moda o los bucles que caen pesados sobre sus frentes de acuerdo con el uso en la Inglaterra del siglo XVII. Andalkate a la izquierda mira fijamente al espectador y parece esbozar con su mano un gesto de saludo. Anne Kirk, por su parte, gira la mirada en una actitud más reservada, mientras roza las 2 camelias posadas sobre el chal rojo prendido a su hombro con un broche precioso.
Este doble retrato ejecutado por Van Dyck durante su estadía en Inglaterra da cuenta de la particular aptitud del pintor flamenco para los retratos infantiles. Las dos niñas, aunque representadas en una pose solemne, dan la impresión de una dulce y fresca espontaneidad subrayada por la presencia del perrito que busca llamar su atención invitándolas a jugar. La presencia del animal sirve también para equilibrar la composición que se abre a la izquierda sobre un paisaje natural, probablemente realizada por un alumno, dada su calidad pictórica inferior. Elizabeth y Filadelfia están vestidas de seda como dos adultas de acuerdo con la moda de la época, y su postura respeta las reglas impuestas por la etiqueta. La menor se muestra más tímida, apoyándose sobre su hermana y desviando la mirada del espectador. Esta gran sala de paredes color ocre y cielo raso lujosamente decorado alberga las obras maestras de Pierre-Paul Rubens, maestro flamenco del barroco, el estilo dominante del siglo XVII del cual fuera el principal representante. Gracias a Catalina II, Rusia pudo asegurar una de las más ricas colecciones de sus obras, al punto que hoy el Hermitage se jacta de poseer 22 pinturas de Rubens que recorren todas las fases de su producción pictórica. Entre los cuadros expuestos podemos admirar el lienzo sensual y fastuoso de Perseo y Andrómeda, en el cual Rubens reinterpreta los modelos del Renacimiento italiano, la pintura de Caravaggio, la unión de la tierra y el agua. Para terminar, Carreteros con piedras, inspirado en la tradición nórdica de la pintura de paisajes vigentes en el siglo XVI, con pinceladas bastante onduladas y casi agitadas. En esta pintura se ven dos carreteros ocupados en transportar una pesada carga de piedras sobre un exuberante paisaje de fondo. Este fondo, donde están representados dos momentos del día diferentes, llama poderosamente la atención del espectador. La luz del pleno sol a la derecha y la noche que ya ha caído a la izquierda, con la luna reflejada sobre un curso de agua. La vista de noche remite a los paisajes de Adam Elsheimer, célebre por sus escenas nocturnas de claroscuros fuertes y movidos. La parte del pleno día recuerda por su parte los hábiles juegos de luces del paisajista flamenco Paul Bril, del cual toma también el horizonte alto, al igual que el primer plano, de aspecto inaccesible, con sus rocas recortadas y abruptas y sus troncos rotos con árboles de ramas y raíces retorcidas. El hartazgo visible de los dos hombres quizás hace alusión al desarrollo de su jornada laboral. Tal vez sean precisamente estos dos personajes los que se pueden ver descansando al borde del río en la parte nocturna del cuadro. Esta pintura ilustra el talento de Rubens para unar en una misma obra temas históricos y mitológicos, elementos humanos y naturales. De hecho, celebra la unión ideal entre la tierra y el agua, pero también la fortuna de Anvers, rico puerto europeo tierra adentro comunicado con el mar gracias al río Escaut. Los principales protagonistas de la tela son Cibeles, diosa madre de la naturaleza con el cuerno de la abundancia colmado de frutas, símbolo de fecundidad y de riqueza, y Neptuno, dios del mar, con el tridente en la mano que hace referencia a su triple poder de dominar, agitar y calmar las aguas. Entre ellos, una gran vasija invertida simboliza el río Escaut. Abajo, Tritón sopla dentro de un caracol en forma de cuerno para apaciguar las aguas por orden de su padre. La escena se completa con una figura femenina que celebra la unión de la pareja cubriéndoles la cabeza de guirnaldas nupciales de flores. En el centro del cuadro vemos al héroe mitológico Perseo liberándose de la bella Andrómeda, condenada a ser devorada por un monstruo marino para salvar a su pueblo. El manto rojo del héroe es el punto de foco de la composición y la nota cromática más brillante. Perseo está a punto de recibir la corona de la victoria, mientras que a su izquierda, torpemente domado por un angelito, se ve a Pegaso, el caballo alado que lo transportó hasta la roca donde estaba atada Andrómeda. La cabeza de Medusa que decora el escudo del héroe tiene el poder de petrificar a cualquiera con una simple mirada. Resulta curioso que 2 años antes, Rubens hubiera pintado el mismo tema con una composición similar en una obra que conserva la Pinacoteca de Berlín.
¿Cuáles son los modelos y las fuentes de inspiración que Rembrandt utiliza con mayor frecuencia en su pintura? El recorrido propuesto por las obras maestras presentes en esta sala ilustra su carrera desde los inicios hasta el final y responde a esta pregunta. Al observar las telas expuestas en este vasto espacio, comprendemos que Rembrandt consideraba la Biblia y el Evangelio como grandes fuentes de inspiración. En efecto, a menudo eligió ilustrar episodios tomados de las Santas Escrituras, como el sacrificio de Isaac, el retorno del hijo pródigo, o el personaje bíblico cuya interpretación aún genera debates entre los especialistas. Dada la estricta censura practicada en la Holanda calvinista, representó durante su prolongada carrera muchos menos desnudos femeninos o personajes de la mitología. Magníficas excepciones son la Dánae y el espléndido retrato de Saskia como Flora. En la célebre penumbra rembrandtiana, corrosiva y envolvente, se enciende una tímida luz tamizada y dorada que rodea a una joven mujer para hacerla emerger del fondo oscuro. En los años 1630, Rembrandt comienza a abandonar los contrastes luminosos nítidos, tan apreciados por los pintores caravajistas holandeses con los cuales se formó, y elige una creación pictórica cada vez más libre y flexible. La modelo, probablemente Saskia, su joven mujer adorada, representada con el atuendo de la diosa de la primavera Flora, parece casi incomodada por la elegancia del vestido reproducido con gran minuciosidad hasta en sus accesorios. Lleva en sus cabellos una guirnalda de flores con un gran tulipán abigarrado que le cae sobre la oreja. Ilustra un fenómeno particular en los Países Bajos en el ámbito de la vestimenta, la pasión desenfrenada por esta flor exótica que se difundió entre las clases acomodadas durante este período. Dánae, hija de Acricio, es encerrada por su padre en una torre de marfil para evitar que tenga hijos porque una profecía había predicho que ellos matarían a su abuelo. Júpiter, enamorado de Dánae, logra unirse a su amada en forma de lluvia de oro. Rembrandt fija magníficamente el momento de espera de la mujer y la entrada de su amado. Muestra a Dánae recostada sobre el lecho bajo un suntuoso baldaquino, mientras recibe, desnuda y sonriente, la luz que la penetra. Detrás de ella, más allá del pesado género de terciopelo, se entrevé a un anciano, probablemente su padre, Acricio. La composición ofrece una notable impresión de profundidad que el artista logra ubicando al personaje central de la heroína sobre un eje diagonal. En el fondo, el terciopelo colgado corrido, a la manera de una cortina, permite que se filtre una luz tamizada y contribuye a crear un espacio en el cual el espectador tiene la impresión de poder entrar. Esta sala ilustra la obra de Claude Monet, el alma del movimiento impresionista. El Hermitage posee 8 pinturas del maestro francés, desde Mujer en el Jardín de 1867 hasta El Puente de Waterloo, obra más tardía realizada en 1903. La colección comprende también El Jardín en Montgeron y El Estanque en Montgeron. Estos 2 cuadros fueron realizados por Monet para el hombre de negocios Ernest Ochedé, gran coleccionista de sus obras, que lo recibió durante el verano de 1876 en su residencia, donde el artista pintó precisamente estas 2 obras maestras. Al observar la tela se percibe todo el amor de Monet por la naturaleza, representada con una eficacia y un compromiso inéditos hasta aquel momento. Junto a las obras de Monet se encuentran 3 yesos de Auguste Rodin y algunos paisajes de Alfred Sisley, otro artista importante del movimiento impresionista. La principal protagonista de esta pintura es la luz del sol, o tal vez la apacible soledad de la dama de blanco. La tela representa, en efecto, un jardín soleado bordado de un denso cortinado de árboles y decorado en su centro con un macizo de flores blancas y rojas. En la esquina izquierda de la tela aparece la delgada mujer a la cual hace alusión el título, Jeanne-Marguerite Lecatre, esposa del primo de Monet. El tema femenino crea un contraste cromático de gran efecto entre el vestido blanco, el pasto verde y el cielo índigo. Su rostro, pintado en escorzo,
No está dibujado y se transforma en una mancha oval oscura que se recorta nítidamente sobre el interior de la blanca protección de la sombrilla. Fue durante estos años que Monet comenzó a pintar sus telas con cuchillo. Pero en este cuadro utilizó el pincel para definir las grandes pinceladas de color sobre el pasto y en el cielo, que parecen luego haber sido trabajadas con una pequeña espátula, a menudo utilizada por los pintores. Entre 1876 y 1877, Monet realizó una serie de pinturas para el hombre de negocios Ernst Hochet, que fueron presentadas en la tercera exposición de los impresionistas, de la cual ésta formó parte. En una atmósfera sugestiva, las líneas de los árboles se reflejan en el estanque que domina gran parte de la superficie. Monet restituye la vibración de los reflejos sobre la superficie del agua por medio de vigorosas pinceladas. La justa posición rigurosa de verdes y amarillos define el agua y la vegetación. Con la sensibilidad impresionista, el artista renuncia a las reglas de la composición de la pintura convencional y a la perspectiva en profundidad tradicional. Las líneas verticales de los árboles delimitan el espacio en un encuadre bien determinado. Entrevemos en el paisaje a una mujer que prácticamente se mimetiza, tal vez la primera esposa de Monet, apoyada contra un árbol. Otro personaje, a la izquierda, está sentado o medio recostado al borde del agua. Por último, apenas esbozada, vemos una figura que tal vez representa al artista frente a su caballete. Este cuadro es una de las primeras pinturas de Monet dedicadas a los molinos en los campos cercanos a Giverny, en Normandía, donde pasó buena parte de su vida observando y pintando los paisajes de la zona. Lo que interesa al maestro impresionista es, aún más que el paisaje, el fenómeno de la radiación y la luz. Los molinos se vuelven en realidad un mero pretexto para representar el cambio de estaciones y de horas. Ilustra aquí el momento en que el tiempo cambia, cuando el cielo parece abrirse al horizonte. El viento mueve los árboles a lo lejos y el campo de amapolas más allá del heno. Los colores son brillantes y la luz difusa. Lo primero que nos llama la atención cuando ingresamos en esta sala son las 4 obras maestras de Vincent van Gogh que se destacan como violentas manchas sobre el tono claro y uniforme en la pared sobre la que están colgadas. Recuerdo del jardín en Eten. Las arenas de Arles son 2 telas que Van Gogh pintó luego de abandonar París, guiado por la necesidad de nuevos espacios y nuevos estímulos para su búsqueda expresiva. Las lilas pertenecen en cambio al período transcurrido en la clínica Saint-Rémy, donde el artista, afectado por desórdenes mentales, encuentra refugio. 3 meses antes de su trágico suicidio, Van Gogh pinta cabañas con techo de paja, con el cual parece iniciar un nuevo recorrido estilístico. Junto a las obras de Van Gogh se encuentran expuestas telas de Paul Signac, Henri Moret y Odilon Redon, considerado como uno de los precursores del simbolismo. Este lienzo se remonta al período que Van Gogh pasó en el sur de Francia con su amigo Gauguin, y representa todo aquello que la visión de un público excitado y emocionado podía provocar en su poderoso espíritu atormentado. El acontecimiento que inspiró a Van Gogh, una de sus pocas escenas con una multitud, es una corrida en la arena de Arles. El pintor se concentra en una de las gradas sin detenerse en los rostros de los espectadores, y busca por el contrario representar el conjunto del público gritando, como queriendo mostrar la manera en que la gente pierde su individualidad en este tipo de ocasiones. Renuncia pues a los colores vivos habituales para cambiarlos por tonalidades casi monocromas, que solo son reavivadas por la tierra de la arena e interrumpidas por los contornos oscuros de los personajes. Van Gogh pintó este cuadro poco antes de su ingreso voluntario en la clínica psiquiátrica de Saint-Rémy. Durante este período continuó creando en el pequeño atelier que pusieron a su disposición y en el jardín del establecimiento, donde es probable que se encontrara la lila presente en el centro de la tela. Resulta sorprendente ver cómo el temperamento del artista y la potencia de sus emociones llegan a transformar un tema natural, casi banal, en una obra de arte cromática. En efecto, los colores que Van Gogh utiliza son vivos e incluso alegres, de modo que crean una atmósfera relativamente apacible.
Al lado de la planta de flores azul violáceo, en el jardín que se adivina abandonado, se ven unos lirios que Van Gogh representará luego en varios cuadros extraordinarios. La pintura, hecha de pequeñas manchas de colores, es de inspiración impresionista, mientras que el tronco fino del árbol sobre la derecha recuerda las estampas japonesas que tanto le gustaban a Van Gogh. Solo el cielo violáceo remite al sufrimiento del artista, afectado por crisis depresivas agudas que lo conducirán al suicidio. Este romántico y nostálgico recuerdo del jardín en Eton marca el apogeo de la influencia y paralelamente de la distancia entre los estilos de Van Gogh y de Gauguin. En 1888 los dos artistas vivieron y trabajaron juntos en Arles, y este lienzo es el fruto de su colaboración. Van Gogh se inspiró en efecto en una pintura de Gauguin de la misma época que representaba a dos mujeres paseando por un sendero. Esta tela muestra su distancia con el impresionismo. Los elementos de la composición están desarticulados en beneficio de las líneas de ritmo sostenido. Está hecha de pinceladas de colores elegantes. Y por último, los arabescos decorativos son típicos del estilo elaborado por Gauguin en la escuela que fundó en Pont-Aven. Los personajes se recortan de manera dramática contra un fondo violentamente achatado, resultado de la influencia de las estampas japonesas. De ahí proviene también el punto de vista realzado que invierte hacia el primer plano el enmarañamiento de colores en el cual la superficie pictórica se descompone. Las paredes claras de esta sala nos permiten apreciar plenamente los colores vivos y la potente paleta de Paul Gauguin, a cuyas obras está dedicada esta sala. Encontramos 13 telas del pintor francés, en su mayoría realizadas en Tahití, donde Gauguin buscó refugio para huir de la sociedad occidental y para liberarse de la civilización que consideraba como un gigantesco caos. Estamos literalmente rodeados de los colores de los mares del sur mientras admiramos Nave Nave Moe, La primavera o Dulces sueños, uno de los primeros cuadros realizados luego de su llegada a la Polinesia. Ea ere iaoe, ¿a dónde vas?, que se caracteriza por sus vivos y potentes colores. Tea va en O María, el mes de María, voluntariamente sin perspectiva. Y Girasoles, un homenaje emocionante a su amigo Van Gogh. En 1891, Paul Gauguin decidió abandonar Francia y a su familia para instalarse en Tahití en busca de una naturaleza virgen y salvaje, lejos de las contradicciones occidentales. Y esta naturaleza exuberante, representada con colores vivos, se transformó en el objeto de sus pinturas. En el centro de este cuadro, una mujer, tal vez la joven esposa indígena del pintor, tiene entre sus manos una calabaza utilizada como contenedor de agua, símbolo de fertilidad. La gardenia que tiene detrás de la oreja ilustra su predisposición al amor. En el fondo, otra mujer con un niño en brazos también remite al tema de la fertilidad. La obra está firmada y fechada en 1893, pero se remonta probablemente al año precedente. Cerca de la firma puede leerse el título indígena de la obra, Ea ere iaoe, el saludo que la mujer representada dirige a los espectadores. Pintado en París en 1894, en ocasión de una subasta organizada por el mismo Gauguin para juntar fondos para un nuevo viaje a los mares del sur, este lienzo no obtuvo el éxito esperado por el artista. En efecto, los críticos, pero también los amigos del artista, no supieron comprender el enorme poder de sugestión y las significaciones simbólicas complejas que esta pintura ofrecía al público. No caben dudas de que el tema representado no es solo un paisaje exótico idílico, sino que tiene además una significación mucho más rica a la que hace alusión, en particular, al concepto cristiano de redención. En el primer plano, agachadas sobre una amplia mancha de color oscura, se ven dos mujeres. Una que lleva una fruta a su boca, es la versión tahitiana de Eva. La otra, con la cabeza enmarcada por una aureola, representa a la Virgen María. Los símbolos cristianos están yuxtapuestos a lo de los maoríes, subrayando el tema de lo sagrado. En el fondo del cuadro se percibe una sólida escultura que representa una doble divinidad indígena,
tal vez el dios supremo Taaroa y una de sus esposas. Gauguin realizó esta tela durante su segunda estadía en Polinesia. El artista retoma enteramente la composición de la parte izquierda de otra obra, también conservada en el Hermitage, la recolección de frutas. Una vez más representa a una mujer polinesia que tiene en sus manos juntas un ramo de flores. El artista renuncia a la tradicional perspectiva en profundidad para favorecer una composición en superficie. Los colores son planos y fuertes, contenidos en las líneas esenciales. La escena parece atemporal en un mundo virgen donde el hombre y la naturaleza viven en una simbiosis casi perfecta. Es el paraíso polinesio donde Gauguin encontró la paz del espíritu. En este cuadro, homenaje evidente a su amigo Van Gogh, que se suicidó en 1890, Gauguin abandona por una vez la pintura de figuras y pinturas tropicales. La elección del tema remite instintivamente al artista desaparecido que pintó tantas veces estas flores durante su estadía en Arles. También a Gauguin le gustaban mucho los girasoles que intentó cultivar en Tahití. Pero este florero puesto sobre una silla adquiere además una significación ligeramente mística. En la tradición cristiana, el girasol reviste, en efecto, un valor particular porque se inclina en dirección al sol, al igual que un fiel se inclina hacia Dios. Se puede ver otro símbolo religioso en la mujer polinesia que aparece por la ventana abierta y cuyo rostro recuerda al de un Buda.